Hay algo que necesito decirte hoy, algo que va a incomodar a más de uno, algo que contradice todo lo que te enseñaron sobre ser buena persona, sobre estar disponible, sobre agradar. Durante los próximos minutos vamos a hablar de una verdad que pocos se atreven a mencionar. La única manera de vivir en paz es aprendiendo a que ciertas cosas te importen un carajo. Y no estoy hablando de indiferencia, estoy hablando de liberación. Si te quedás hasta el final, vas a entender por qué el amor propio a veces se parece más al desapego que al abrazo, te lo prometo. Pero antes de seguir, haceme un favor. Suscríbete a este canal ahora mismo. Dale al botón de notificaciones y déjame en los comentarios si alguna vez sentiste que vivías para la aprobación de los demás, si alguna vez te preguntaste por qué carajo te importa tanto lo que piensen de vos. Quiero leerte. Necesito saber si esto que voy a compartir resuena en tu historia. Recuerdo con nitidez a una paciente que vino a mi consulta hace algunos años. La llamaré Marta. Tenía 42 años y llevaba 20 tratando de que su madre la quisiera de la manera que ella necesitaba. 20 años, ¿te das cuenta? 2 décadas de su vida adulta esperando un gesto, una palabra, una mirada que le dijera estoy orgullosa de vos, hija. Pero esa frase nunca llegó. Y lo más doloroso no era la ausencia de la frase, era que Marta seguía esforzándose, modificando su vida, tomando decisiones, pensando en si su madre las aprobaría. Me acuerdo que en una sesión me dijo, Gabriel, siento que toda mi vida ha sido una audición para un papel que nunca me van a dar. Ahí estaba todo, toda su existencia convertida en una búsqueda de aprobación externa. Y esto no es exclusivo de Marta. Lo veo todos los días en mi consultorio, hombres y mujeres que llegan exhaustos de vivir para otros, de construir sus decisiones en función de miradas ajenas, de sacrificar su verdad por no decepcionar. ¿Sabés qué? Descubrí en más de 30 años de profesión que la mayoría de nosotros vivimos como si nuestra valía dependiera de un voto popular, como si necesitáramos que todos estén de acuerdo con lo que somos para tener derecho a existir así. Y eso, créeme, es una prisión más cruel que cualquier otra. Freud decía que el yo no es el amo en su propia casa, y tenía razón, pero yo agregaría algo. Muchas veces el yo ni siquiera vive en su casa, vive en la casa del otro, en las expectativas del otro, en el juicio del otro. Y ahí, en esa casa ajena, jamás vas a encontrar paz. Pensá en esto. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que deseabas por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces modificaste una decisión porque alguien podría no estar de acuerdo? No hablo de las grandes decisiones solamente. Hablo también de las pequeñas, de las cotidianas. ¿Desde qué ropa te pones hasta qué carrera estudiás? Desde si te divorciás o no, hasta si tenés hijos o decidís no tenerlos. La vida social nos condiciona desde que nacemos. Nos enseñan a ser buenos, a no molestar, a no incomodar. Y está bien hasta cierto punto. La civilización se construye con acuerdos, con límites, pero hay una diferencia enorme entre respetar al otro y vivir para el otro, entre considerar una opinión y entregar tu vida a esa opinión. Volvamos a Marta. En ese momento de su proceso terapéutico, algo empezó a moverse. Le propuse un ejercicio simple. Durante una semana, cada vez que fuera a tomar una decisión, que se preguntara, ¿esto lo estoy haciendo por mí o para que alguien más me apruebe? Simple, ¿no? Pero demoledor. Vino a la siguiente sesión con los ojos rojos. Había llorado mucho esa semana. Gabriel me dijo, me di cuenta de que casi no hago nada por mí. Todo, absolutamente todo. Lo hago pensando en si mi mamá va a estar orgullosa, si mi marido va a estar contento, si mis hijos me van a necesitar. No sé quién soy cuando nadie me mira. Esa frase me partió el alma. No sé quién soy cuando nadie me mira. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si tu existencia solo cobrara sentido en la mirada del otro, como si fueras un actor que solo existe cuando hay público. El psicoanálisis nos enseña que el deseo es siempre deseo del otro, pero hay que entender esto bien. No significa que tengamos que someternos al deseo ajeno.
significa que nos constituimos en relación con otros, que somos seres de lenguaje y de vínculo. Pero una cosa es constituirse en relación al otro y otra muy distinta es perderse en el otro. Acá viene algo fundamental que quiero que entiendas. La libertad no es hacer lo que se te da la gana sin importar nada ni nadie. Eso es adolescencia, no libertad. La verdadera libertad es poder elegir tu camino sabiendo que habrá consecuencias, que habrá quienes no estén de acuerdo y aún así seguir adelante. Es poder decir no sin culpa. Es poder decir sí sin miedo. Tuve otro paciente, lo voy a llamar Rodrigo, 38 años, exitoso en su trabajo, admirado por sus colegas, pero profundamente infeliz. Había estudiado ingeniería porque su padre era ingeniero y se esperaba que él siguiera sus pasos. Nunca le gustó. Soñaba con ser músico, pero eso era cosa de vagos, según su familia. 38 años y jamás había tocado una guitarra, aunque de chico había tenido talento. Un día me preguntó, ¿no es muy tarde para cambiar? Y yo le respondí con otra pregunta, ¿muy tarde para qué? ¿Para cumplir las expectativas de tu padre? Ya es tarde, tu padre murió hace 5 años. ¿O muy tarde para empezar a vivir tu vida? Ese día algo se rompió en Rodrigo. Romperse no siempre es malo. A veces hay que romperse para poder armarse de nuevo, pero esta vez según tu propio diseño. Meses después, Rodrigo empezó a tomar clases de guitarra, no dejó su trabajo de ingeniero, no era cuestión de tirarlo todo por la borda, pero sí empezó a dedicarle tiempo a lo que amaba. Y lo más lindo fue verlo llegar a las sesiones con otra luz en los ojos. Gabriel me dijo una vez, por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo para mí, no para demostrarle nada a nadie. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando empezás a soltar la necesidad de aprobación. No se trata de convertirse en un egoísta insensible. Se trata de recuperar el timón de tu propia vida. Ahora bien, seamos honestos. Esto no es fácil, porque desde chicos nos entrenan para buscar aprobación. El nene que hace bien la tarea recibe un elogio. La nena que se porta bien es buena. Y esto se va internalizando. Vamos construyendo nuestra identidad en base a esos refuerzos externos. Y de pronto, sin darnos cuenta, somos adultos que necesitan esa palmadita en la espalda para sentir que están bien. El problema es que la palmadita nunca alcanza, nunca es suficiente, porque si tu valor depende de la mirada del otro, estás a merced del otro. Y el otro es cambiante, caprichoso, a veces ausente. Construir tu autoestima sobre la opinión ajena es como construir una casa sobre arena. Freud hablaba del superyo, esa instancia psíquica que funciona como un juez interno, que nos dice qué está bien y qué está mal. El superyo se forma a partir de las normas y valores que internalizamos de nuestros padres y de la sociedad. Y está bien que exista, porque nos permite vivir en comunidad, pero cuando ese superyo es demasiado severo, cuando se convierte en un tirano interno que nos castiga por cada deseo propio, entonces tenemos un problema. Muchas veces la gente llega a mi consultorio con un superyo feroz, un juez interno que les dice constantemente que no son suficientes, que deberían hacer más, ser más, dar más, y viven con esa voz en la cabeza que los machaca día y noche. Me acuerdo de Laura, una mujer de 50 años que había dedicado toda su vida a cuidar a otros, primero a sus hermanos menores cuando su madre enfermó, después a su madre durante su larga enfermedad, luego a sus propios hijos. Y ahora cuidaba a su padre anciano. Nunca tuve tiempo para mí, me dijo en la primera sesión. Y ahora que mis hijos ya crecieron y mi padre podría estar en una residencia, me siento culpable de siquiera pensar en eso. Culpa, esa palabra que tanto daño hace. La culpa nos mantiene atados a patrones que nos destruyen. Y la culpa muchas veces es la voz del otro dentro nuestro. Es la internalización de lo que se espera de nosotros. Le pregunté a Laura,
¿Qué pasaría si dejaras de hacer lo que se espera de vos? Se quedó en silencio un largo rato. Después dijo, tendría que enfrentar que no sé quién soy más allá de ser cuidadora. Ahí estaba el nudo. Su identidad entera estaba construida sobre un rol. Y ese rol la había vaciado. ¿Cuántos de ustedes se identifican con esto? ¿Cuántos han construido su identidad sobre roles que otros les asignaron? La buena hija, el buen hijo, la esposa abnegada, el padre proveedor. Y no digo que esos roles sean malos en sí mismos. El problema aparece cuando sos solo eso, cuando tu vida se reduce a cumplir un guión escrito por otros. Acá entra algo que me parece central, la diferencia entre el amor y la dependencia emocional, porque muchas veces confundimos ambas cosas. Pensamos que amar es estar disponible siempre, es sacrificarse, es no pensar en uno mismo, y eso no es amor, eso es codependencia. El amor verdadero, el amor sano, implica dos personas enteras que eligen estar juntas, no dos mitades buscando completarse, porque las mitades se necesitan para hacer algo. Las personas enteras se eligen por gusto, no por necesidad. Tuve una pareja en terapia hace un tiempo, él, Matías, ella, Cecilia, llevaban 15 años juntos y estaban al borde de la separación. El motivo, según ellos, era que ya no se entendían. Pero cuando empezamos a profundizar, lo que apareció fue otra cosa. Cecilia había dejado de trabajar cuando nacieron los hijos y con el tiempo había dejado también a sus amigas, sus hobbies, sus intereses. Matías, por su parte, seguía trabajando, tenía su grupo de amigos, sus actividades. Cuando se juntaban, ya no tenían nada de qué hablar. Me siento invisible, decía Cecilia. Yo no sé qué más hacer, respondía Matías. Lo intento, pero es como si no la conociera. Y era verdad, no la conocía, porque Cecilia se había perdido a sí misma tratando de ser la esposa y madre perfecta, había convertido su vida en función de otros. Y cuando los hijos crecieron y empezaron a necesitarla menos, se encontró vacía. Le sugerí que retomara algo que le gustara, algo solo para ella. Al principio se resistió. No tengo tiempo, decía, tengo que estar para los chicos, para Matías, para la casa. Siempre había una excusa. Hasta que un día le dije algo que la movilizó. Cecilia, tus hijos van a crecer y se van a ir, y está bien que sea así, pero vos te vas a quedar con vos misma. Vas a querer conocer a esa persona que quedó ahí, o vas a descubrir que no queda nada. Esa sesión la pasó llorando, pero fue un llanto sanador, porque por primera vez estaba viendo con claridad lo que había hecho con su vida. Meses después, Cecilia había retomado la pintura, algo que amaba en su juventud. Se había anotado en un taller, una vez por semana, 3 horas solo para ella, y ese simple cambio empezó a modificar todo. No solo se sentía mejor consigo misma, también la relación con Matías mejoró, porque ahora tenía cosas para contar, experiencias propias, un mundo propio. Ese es el punto. Cuando vivís para otros, te vaciás. Y una persona vacía no puede dar amor. Solo puede dar necesidad disfrazada de amor. Ahora, quiero que pensemos en algo más profundo todavía. ¿Por qué nos cuesta tanto que las cosas nos importen un carajo? ¿Por qué tenemos ese miedo visceral a decepcionar, a no cumplir expectativas? La respuesta está en nuestra historia. Cuando somos bebés, dependemos completamente del amor y cuidado de nuestros padres para sobrevivir. Un bebé sin cuidado muere. Entonces, algo se graba en lo más profundo de nuestro psiquismo. Necesito que me quieran para existir. Y eso es cierto para un bebé. Pero muchos adultos siguen operando con esa lógica infantil, creen que si no los quieren, si no los aprueban, dejarán de existir simbólicamente. Lacan hablaba del otro primordial, ese otro que nos nombra, que nos da un lugar en el mundo. Y sí, necesitamos ese otro para constituirnos, pero después tenemos que poder separarnos. Tenemos que poder decir yo soy yo, más allá de lo que vos esperés de mí. Esa separación es dolorosa, porque implica soledad, implica aceptar que el otro no nos va a salvar, no nos va a completar, no nos va a dar
todo lo que necesitamos. Y eso da miedo. Entonces, preferimos seguir adheridos, seguir esperando que alguien nos diga quiénes somos y qué valemos. Pero acá está lo paradójico. Solo cuando te separás, cuando aceptás tu soledad esencial, podés realmente vincularte con el otro. Porque recién ahí el encuentro es entre dos, no entre uno y su necesidad proyectada en el otro. Recuerdo un paciente joven, Pablo, 28 años, venía por crisis de angustia. En las sesiones fue apareciendo que Pablo vivía con una ansiedad constante de no estar a la altura, en su trabajo, con su novia, con sus amigos. Siempre sentía que tenía que demostrar algo, que tenía que ser más, hacer más. Le pregunté, ¿para quién tenés que demostrar? Se quedó pensando. No sé, para todos supongo. ¿Todos quiénes? Insistí. Otra pausa larga. Y después, creo que para mi viejo. Siempre tuve la sensación de que nunca fue suficiente para él. Ahí estaba. Pablo vivía a los 28 años tratando de ganar la aprobación de un padre que nunca la iba a dar. No porque fuera un mal padre, sino porque era un tipo exigente que proyectaba en su hijo sus propias frustraciones. Y Pablo había internalizado eso. Llevaba al padre dentro como un juez implacable. Trabajamos mucho en poder diferenciar la voz del padre de su propia voz. Cuando sentís que no das la talla, le decía, pregúntate, ¿esto lo pienso yo o lo pensaría mi viejo? Al principio le costaba distinguir, pero con el tiempo empezó a poder reconocer cuándo era su superyo paterno el que hablaba. Y un día llegó a sesión y me dijo, ¿sabes qué, Gabriel? Renuncié a ese trabajo que tanto me estresaba, conseguí otro que paga menos pero me deja tiempo para vivir, y cuando le conté a mi viejo obviamente no le gustó, pero por primera vez no me importó. Por primera vez pude decir, esta es mi vida, no la tuya. Ese día vi a un hombre libre, o al menos empezando a ser libre, porque la libertad no es un punto de llegada, es un camino que hay que recorrer una y otra vez, reafirmando cada día que tu vida te pertenece. Pero ojo, que las cosas te importen un carajo no significa volverse indiferente al dolor del mundo. No es cinismo, es discernimiento, es entender qué merece tu energía y qué no. Es poder distinguir entre lo que genuinamente te importa y lo que te importa solo porque te dijeron que debía importarte. Hay cosas que deberían importarnos. Nuestros vínculos genuinos, nuestros valores profundos, nuestro crecimiento, pero hay un montón de cosas que nos pesan y que en realidad son imposiciones externas. La opinión de gente que ni siquiera te conoce, los mandatos sociales sobre cómo debería ser tu vida, las expectativas que nunca pediste. Una paciente me dijo una vez, me paso la vida preocupándome por lo que piensa gente que si me cruzara en la calle no la reconocería. Exacto, esa es la locura en la que vivimos. Dándole poder sobre nuestras vidas a personas que son completamente irrelevantes para nosotros. Las redes sociales empeoraron esto. Ahora no solo te importa lo que piensen tus conocidos, también lo que piensen completos desconocidos, que ven tu foto en Instagram. Vivimos en una época donde la validación externa está a un clic de distancia, un like, un comentario, un corazoncito, y nos volvemos adictos a eso. Construimos una versión de nosotros mismos para el consumo ajeno. Y después nos preguntamos por qué nos sentimos vacíos. Tuve una paciente de 35 años, influencer, como les dicen ahora, vivía de las redes, cientos de miles de seguidores, todo el día pendiente de cuántos likes tenía cada publicación, de si los comentarios eran positivos. Llegó a mi consultorio con ataques de pánico. No puedo más, me dijo. Siento que vivo para la pantalla, que mi vida no es mía, es de todos esos que me siguen. Le pregunté, ¿qué pasaría si cerraras todo mañana? Pánico en sus ojos. No puedo, es mi trabajo, es quien soy. No, le dije, es lo que haces, no es quien sos. ¿Quién sos sin la pantalla? Esa pregunta la desarmó, porque no tenía respuesta. No sabía quién era más allá de su persona digital.
Y ahí empezó un trabajo muy duro de reconexión consigo misma. No le pedí que dejara las redes, era su medio de vida, pero sí que empezara a construir una vida por fuera de ellas. Encuentros reales, experiencias que no fotografiara, momentos que fueran solo para ella. Fue un proceso largo, pero eventualmente encontró un equilibrio. Seguía en las redes, pero ya no vivía para ellas. Había recuperado algo de su intimidad, de su privacidad y, sobre todo, había entendido que su valor no dependía de un número en una pantalla. Volvamos a lo esencial. ¿Qué significa realmente que algo te importe un carajo? Significa soltar el control sobre lo que no podés controlar. Significa aceptar que no le vas a caer bien a todo el mundo y que está bien. Significa entender que no podés salvar a quien no quiere ser salvado. Significa priorizar tu paz mental sobre la aprobación ajena. Suena simple, pero es de las cosas más difíciles que vas a hacer en tu vida, porque requiere valentía, requiere tolerancia a la frustración, requiere aceptar la ambigüedad, el no saber, el no poder controlar todo. En mi experiencia, la gente que logra esto pasa por varias etapas. Primero está la negación. A mí no me pasa eso. Yo no vivo para la aprobación de nadie. Después viene la conciencia, mierda, es verdad, estoy atrapado en esto. Esa toma de conciencia suele venir acompañada de mucha angustia, porque ver que has vivido tu vida según un guión ajeno no es fácil. Después viene la rebeldía, me voy a cagar en todo y en todos. Esta etapa también es problemática porque se confunde libertad con destrucción. No se trata de mandarlo todo al carajo indiscriminadamente. Se trata de discernir qué sí merece tu cuidado y qué no. Finalmente, si el proceso se hace bien, se llega a una etapa de madurez, de serenidad, donde podés elegir conscientemente en qué invertir tu energía emocional, donde podés decir que no sin culpa y decir que sí, sin miedo. Acá quiero hacer una pausa para hablar del miedo, porque el miedo es lo que nos mantiene atados. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al juicio, miedo a decepcionar. El miedo es una emoción básica, necesaria para la supervivencia, pero muchas veces confundimos amenazas reales con amenazas simbólicas. No es lo mismo que te ataque un león a que alguien no esté de acuerdo con tu decisión. Sin embargo, nuestro cerebro puede reaccionar con la misma intensidad ante ambas situaciones. Freud hablaba de la angustia como señal de peligro, una señal que nos alerta de que algo no está bien. Y está bien sentir angustia, es parte de ser humano. El problema es cuando vivimos en angustia permanente porque nos la pasamos intentando controlar lo incontrolable. No podés controlar lo que el otro piensa de vos. No podés controlar si te van a querer o no. No podés controlar si tus decisiones van a ser aprobadas por tu familia, tus amigos, la sociedad. Lo único que podés controlar es lo que vos haces con todo eso. Podés elegir vivir tratando de complacer a todos sabiendo que es una batalla perdida. O podés elegir vivir según tus propios valores asumiendo las consecuencias. Hace muchos años tuve un paciente, un tipo mayor, 72 años, había vivido toda su vida como se esperaba de él. Buen marido, buen padre, trabajador incansable, pero nunca había sido feliz. Ahora, cerca del final de sus días, venía a terapia porque estaba lleno de resentimiento. Desperdicié mi vida, me decía. Hice todo lo que se suponía que tenía que hacer y ahora me doy cuenta de que nunca hice lo que yo quería. Fue devastador escucharlo, porque ya no había tiempo. Ya no podía recuperar los años perdidos. Solo podía hacer las paces con su historia y tratar de vivir lo que le quedara con un poco más de autenticidad. No quiero que llegues a los 70 años con ese resentimiento. No quiero que mires para atrás y te des cuenta de que viviste la vida de otro. Por eso te lo digo ahora. Empezá hoy. Empezá a preguntarte qué de lo que estás haciendo es genuinamente tuyo y qué es imitación, qué es mandato, qué es miedo disfrazado de deber. Hablemos de las relaciones, porque es en las relaciones donde más se pone en juego esto de la aprobación. ¿Cuántas parejas están juntas no por amor, sino por miedo a la soledad? ¿Cuántas personas siguen en vínculos
que les hacen mal porque tienen terror a decepcionar al otro. El amor verdadero, no es sometimiento, no es anularse por el otro. El amor es encuentro entre dos personas que se eligen libremente. Y para que haya elección libre, tiene que haber dos personas libres. Si vos estás atado a tus miedos, a tus necesidades infantiles de aprobación, no sos libre. Y por lo tanto, no podés elegir verdaderamente. Una paciente me decía, pero Gabriel, si yo pongo límites, si digo lo que pienso, él me va a dejar. Y yo le respondía, ¿y si para que se quede tenés que dejar de ser quien sos? ¿Vale la pena? ¿Querés que te quieran por quien sos o por quien pretendés ser? Esa pregunta la hizo llorar, porque en el fondo sabía la respuesta. Sabía que estaba en una relación donde no podía ser ella misma, donde tenía que cuidar cada palabra, cada gesto, para no molestar al otro. Eso no es amor, eso es cárcel. Y sí, después de meses de trabajo, ella puso límites. Y sí, él se enojó, pero no se fue. Y empezaron a construir una relación distinta, más honesta, porque cuando vos te mostrás auténtico, le das permiso al otro para hacer lo mismo. Ahora bien, hay que tener claro algo. Esto no es un proceso lineal. No es que un día decidís que todo te va a importar un carajo y listo, problema resuelto. Es un trabajo constante, porque las heridas viejas duelen, los mandatos internalizados tienen fuerza, los miedos aparecen, vas a tener días donde sientas que retrocedes, donde vuelvas a buscar aprobación, donde te traiciones a vos mismo para quedar bien con alguien. Y está bien, sos humano. Lo importante es que te des cuenta, que lo puedas ver y que puedas volver a elegir. En psicoanálisis hablamos del acto. El acto es ese momento donde cortás con una repetición, donde te posicionás de una manera nueva. Y el acto es siempre angustiante, porque implica soltar lo conocido y lanzarte a lo desconocido. Tuve una paciente que estuvo años sin poder decirle a su madre que no iría a las cenas familiares todos los domingos. Todos los domingos, sin falta, tenía que estar ahí. Aunque tuviera otros planes, aunque estuviera cansada, aunque quisiera estar en su casa, era una obligación no escrita pero férrea. Un día, después de mucho trabajo, juntó coraje y le dijo a su madre que ese domingo no iría. La madre se enojó, le dijo que era una desagradecida, que la familia era lo primero. Mi paciente sintió una culpa atroz. Vino a la sesión siguiente devastada. Hice mal, ¿no? Debería haber ido. No, le dije. Hiciste algo diferente. Y eso siempre va a generar resistencia. La pregunta no es si tu madre se enojó. La pregunta es si vos pudiste hacer algo que era importante para vos a pesar del enojo de ella. Con el tiempo su madre se acostumbró. No le gustó, pero se acostumbró. Y mi paciente se dio cuenta de que el mundo no se terminaba por decir que no, que podía elegir cuándo ir y cuándo no, que podía amar a su familia sin sacrificarse en el altar de las obligaciones. Eso es libertad. Poder elegir cuándo decir sí y cuándo decir no, sin que esa elección te destruya de culpa. Ahora quiero hablar de algo que aparece mucho en consulta, el síndrome del impostor. Esa sensación de que en cualquier momento te van a descubrir, de que no sos suficientemente bueno, de que tu éxito es pura casualidad. El síndrome del impostor es otra forma de dependencia de la mirada externa. Es vivir con miedo a que los otros se den cuenta de que no sos quien decís ser. Pero acá la pregunta es, ¿quién decís ser? Porque si estás tratando de ser lo que los otros esperan, obviamente vas a sentirte impostor, porque no sos vos. Recuerdo un paciente, un profesional muy exitoso, con un consultorio lleno de pacientes que lo adoraban, pero él vivía con el terror de ser descubierto como un fraude. En cualquier momento se van a dar cuenta de que no sé nada, me decía. Le pregunté, ¿qué tendrían que descubrir? ¿Qué eso dimanó? ¿Qué no sabe todo? ¿Qué tiene duda? Se quedó callado. Creo que sí, dijo finalmente. Creo que tengo que aparentar que lo sé todo. Y ahí estaba el problema. No podés pretender ser omnipotente. No sos Dios.
sos un ser humano con límites, con zonas de ignorancia, con dudas, y eso no te hace un impostor, te hace real. Cuando pudo bajar esa exigencia interna de tener que saberlo todo, tener que ser perfecto, el síndrome del impostor empezó a aflojarse. Pudo aceptar que a veces no tenía todas las respuestas y, paradójicamente, eso lo hizo mejor profesional, porque dejó de pretender y empezó a hacer. Hay algo de nuestra cultura que alimenta esto. Vivimos en una sociedad que nos vende la idea de que hay que ser perfectos. Cuerpo perfecto, vida perfecta, familia perfecta, las redes están llenas de vidas perfectas que no existen y nosotros nos comparamos con esas ilusiones y nos sentimos deficientes. Pero la perfección no existe y si existiera sería aburrida. La belleza de la vida está en la imperfección, en lo que no encaja, en lo raro, en lo auténtico. Tengo una paciente que es artista. Durante años trató de hacer el tipo de arte que se vendía, el que estaba de moda, el que los galeristas querían, y era miserable. Su arte era técnicamente correcto, pero vacío. Un día explotó, tiró todo eso a la basura y empezó a pintar lo que ella sentía, sin pensar en si se vendería o no. ¿Y sabés qué pasó? Empezó a vender más, porque su trabajo ahora tenía alma, porque cuando vos sos auténtico, eso se percibe. La gente conecta con lo genuino, no con la máscara. Hablemos ahora de algo muy importante, el dolor. Porque cuando empezás a vivir más auténticamente, cuando empezás a que ciertas cosas te importen un carajo, vas a doler, vas a lastimar gente. No porque seas malo, sino porque estás rompiendo un pacto implícito, el pacto de que ibas a seguir siendo quien ellos necesitaban que fueras. Y eso duele. Del otro lado duele. Tu madre puede sentirse rechazada, tu pareja puede sentirse abandonada, tus amigos pueden sentir que cambiaste y vas a tener que tolerar ese dolor. El tuyo y el de ellos, esto es fundamental. No podés vivir tu vida sin herir a nadie. No podés crecer sin que alguien se moleste. La pregunta no es si vas a lastimar. La pregunta es si vas a renunciar a vos mismo para evitar ese dolor ajeno. Recuerdo una sesión muy dura con un paciente que había decidido divorciarse. Tenía 2 hijos chicos. Se sentía el peor padre del mundo. Les voy a arruinar la vida, me decía, pero tampoco puedo seguir en este matrimonio que me hace infeliz. ¿Qué hago? No hay respuestas fáciles para estas situaciones. Le dije, mirá, tus hijos van a sufrir, eso es inevitable, pero también van a sufrir si ven a su padre infeliz día tras día. Van a sufrir si internalizan que el amor es sacrificio y sufrimiento. Tal vez, solo tal vez, es mejor que vean a un padre que tiene el coraje de cambiar su vida cuando algo no funciona, que vean que se puede elegir aunque duela. No le estaba diciendo que se divorciara o que no lo hiciera, le estaba diciendo que cualquier decisión tiene un costo y que él no podía vivir su vida evitando todo costo, que en algún momento iba a tener que elegir qué dolor estaba dispuesto a tolerar. Esto es madurez, entender que no hay decisiones perfectas, que todo tiene un precio y que vos tenés que decidir qué precio estás dispuesto a pagar. Eventualmente mi paciente se divorció, fue duro, sus hijos sufrieron, pero con el tiempo, con terapia y con presencia amorosa de ambos padres, los chicos estuvieron bien y él pudo ser un padre más presente, más feliz, más auténtico. Otro tema que aparece mucho es la culpa, esa emoción tan destructiva. La culpa nos paraliza, nos hace vivir en el pasado, rumiando lo que hicimos o no hicimos. Y muchas veces la culpa viene de no haber cumplido las expectativas del otro. Pero acá hay algo que tenés que entender. No sos responsable de las expectativas ajenas. No sos responsable de lo que el otro esperaba de vos. Sos responsable de tus acciones, sí, pero no de las fantasías que otros construyeron sobre quién deberías ser. Tengo una paciente que toda su vida sintió culpa por no haber estudiado medicina como quería su padre. Ella estudió literatura y, aunque era feliz con su profesión, cargaba con esa culpa. Decepcioné a mi papá, me decía. Le pregunté,
¿Tu papá te obligó a estudiar medicina? No, respondió. ¿Te dijo que te desheredaría o dejaría de quererte si no lo hacías? No, pero yo sabía que lo esperaba. Exacto, le dije. Vos sabías. Pero eso es un problema de él, no tuyo. Él tiene derecho a querer que seas médica. Vos tenés derecho a no serlo. Suena simple, pero para ella fue revelador. Se dio cuenta de que había vivido 30 años cargando con una culpa que no le correspondía. Su padre tenía que hacerse cargo de su propia frustración. Ella no tenía que pagar por eso. La culpa es muchas veces el precio que pagamos por nuestra libertad. Los otros nos hacen sentir culpables cuando nos salimos del guión. Es su forma de traernos de vuelta a la línea. Pero si vos entendés esto, podés soltarla. Podés decir, siento que no cumpla con lo que esperabas, pero esta es mi vida. Y acá viene algo importante que quiero que escuches bien. Que algo te importe un carajo no significa que no lo hagas con amor. Podés decirle no a tu madre y hacerlo con amor. Podés terminar una relación y hacerlo con respeto. Podés poner límites y hacerlo con compasión. El límite no es agresión. El límite es cuidado. Te cuidás a vos y también cuidás al otro, porque le mostrás quién sos realmente. Le das la oportunidad de conocerte de verdad, no a tu máscara. En mis años de profesión he visto mucha gente que confunde amabilidad con sometimiento. Creen que ser bueno es no tener límites, no decir que no nunca, estar siempre disponible. Y eso no es bondad. Eso es un arreglo neurótico donde vos te anulás para que el otro esté cómodo. La verdadera bondad es poder ser generoso desde la abundancia, no desde la carencia. Es dar porque querés, no porque necesitas aprobación. Es ayudar porque elegís ayudar, no porque te sentís culpable si no lo haces. Recuerdo a una paciente, una mujer de 50 y tantos años, que era la que siempre organizaba todo para la familia. Los cumpleaños, las fiestas, las reuniones. Se pasaba semanas preparando todo, gastando su plata, su tiempo, su energía, y nadie se lo reconocía. Era como si fuera su obligación. Un año decidió no hacerlo, no organizó el cumpleaños de su madre y se desató el caos. La llamaron egoísta, desagradecida, algunos familiares dejaron de hablarle. Vino a sesión muy angustiada. ¿Hice mal?, me preguntó. No, le dije, hiciste algo distinto. Y tu familia no sabe cómo reaccionar porque rompiste el molde. Te tenían en el rol de la que organiza todo y ahora tenés que ajustarse a que ya no querés ese rol. Pasaron meses difíciles. Pero eventualmente otros familiares empezaron a colaborar y ella pudo participar de las celebraciones sin ser la única responsable. Pudo disfrutar en lugar de agotarse. Ese es el punto. Cuando vos soltás roles que no te corresponden, obligás a los demás a hacerse cargo. Y eso es sano. Eso es madurar como sistema familiar. Voy a compartir algo personal. Yo también tuve que aprender esto. Durante mucho tiempo sentí que tenía que cumplir con ciertas expectativas del medio psicoanalítico, que tenía que escribir de cierta manera, hablar de cierta manera, ser un analista serio, y había algo en mí que se rebelaba contra eso. Cuando empecé a escribir novelas, a hablar en conferencias de una manera más accesible, más cercana, hubo colegas que me criticaron, que dijeron que estaba popularizando el psicoanálisis, que no era riguroso. Y sí, dolió, porque uno quiere ser aceptado por sus pares, pero llegó un momento donde tuve que elegir, ¿sigo haciendo lo que se espera de mí o hago lo que siento que tengo que hacer? Elegí lo segundo y fue liberador. Porque empecé a ser el analista que yo quería ser, no el que los demás esperaban. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos lo siguen sin estar y está bien, no puedo ni quiero caerle bien a todo el mundo. Mi trabajo es transmitir lo que aprendí de la manera más honesta y clara que puedo. Si a alguien no le gusta, está en todo su derecho. A mí me importa un carajo. Y podés pensar, claro, Gabriel, vos ya sos reconocido, ya tenés tu lugar. Es fácil para vos decir que te importa un carajo, pero no siempre fue así. Hubo momentos donde era un analista joven tratando de hacerse camino y sí me importaba muchísimo. El proceso
de soltar esa necesidad de aprobación fue largo y doloroso. Lo que me ayudó fue entender algo que ahora te comparto. Tu valor no está en afuera, está en vos, en tu capacidad de mirar a la cara la verdad, aunque duela, en tu coraje para elegir tu camino, aunque estés solo, en tu integridad para ser congruente entre lo que sentís, lo que pensás y lo que haces. Esa es la única validación que importa. La que te das a vos mismo cuando te acostás a la noche y podés decir, hoy fui coherente conmigo mismo, hoy no me traicioné. Todo lo demás es ruido, todo lo demás es el murmullo de voces que no te conocen, que no te ven, que proyectan en vos sus propias historias. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Qué estás sosteniendo en tu vida que en realidad no querés sostener? ¿Qué relaciones, qué trabajos, qué actividades seguís manteniendo solo porque sentís que tenés que hacer el ejercicio, agarrar papel y lápiz, escribí cosas que hago aunque no quiero y anotá? Sé honesto, nadie lo va a leer salvo vos. Después, al lado de cada ítem, escribí por qué lo haces. ¿Cuál es el miedo que hay detrás? Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a decepcionar, miedo a estar solo. Y finalmente pregúntate, ¿qué pasaría si dejara de hacer esto? ¿Realmente pasaría algo terrible o es solo mi fantasía? Este ejercicio puede ser revelador porque te va a mostrar cuánto de tu vida está determinado por miedos, no por elecciones genuinas. Y después de hacer este ejercicio viene lo difícil, actuar. Porque tomar conciencia es el primer paso, pero si no actúas, no cambia nada. Y actuar da miedo. Actuar implica riesgo. Vas a necesitar coraje, vas a necesitar tolerancia a la incertidumbre, vas a necesitar aceptar que no podés controlar cómo va a reaccionar el otro, pero también vas a descubrir algo maravilloso, que podés sobrevivir al enojo del otro, que podés tolerar la desaprobación, que podés estar solo con vos mismo y estar bien. Porque acá está lo que muchos no te dicen, el mayor miedo no es al otro, el mayor miedo es a vos mismo. Miedo a descubrir que si dejás de buscar aprobación externa, no encontrás nada adentro. Miedo al vacío. Y sí, cuando empezás a soltar todo lo que no es tuyo, hay un momento de vacío. Un momento donde no sabés quién sos. Es desorientador, es angustiante, pero es necesario, porque solo desde ese vacío podés empezar a construir algo genuino. Solo cuando vacías el tanque de las expectativas ajenas podés llenarlo con lo tuyo. Recuerdo a Marta, la paciente de la que hablé al principio, después de meses de trabajo, llegó a esa zona de vacío. No sé, ¿quién soy?, me dijo llorando. Si no soy la hija que mi mamá quiere, si no soy la esposa que mi marido espera, si no soy la empleada perfecta, ¿qué soy? Sos Marta, le dije. Y ahora tenés que descubrir qué significa eso. Fueron meses difíciles, meses donde todo era confuso, pero de a poco empezó a aparecer pequeñas cosas que le gustaban y que había abandonado. Gustos propios, deseos propios, una personalidad que había estado ahí enterrada bajo capas de complacencia. Y un día me dijo algo hermoso, me empiezo a caer bien. Esa frase me emocionó, porque resumía todo el proceso. Se estaba empezando a conocer y a valorar. Eso es lo que pasa cuando dejas de vivir para el otro. Te reencontrás con vos. Y ese reencuentro puede ser el amor más importante de tu vida. Hablemos de las rupturas, porque muchas veces tenemos que romper con vínculos, con trabajos, con situaciones para poder avanzar. Y las rupturas son dolorosas. El psiquismo humano prefiere lo conocido, aunque sea doloroso, antes que lo desconocido. Tenemos una tendencia a la repetición. Freud la llamó compulsión a la repetición. Repetimos patrones, relaciones, dinámicas, aunque nos hagan mal, porque hay algo tranquilizador en lo familiar, aunque sea disfuncional. Para salir de la repetición necesitas coraje, necesitas poder tolerar la ansiedad de lo nuevo y sobre todo necesitas poder aguantar la crítica de aquellos que prefieren que sigas en tu lugar. Porque cuando vos cambiás, incomodás. Le mostrás al otro que el cambio es posible.
Y eso puede ser amenazante para quien no está dispuesto a cambiar. He visto muchos casos donde cuando un miembro de la familia empieza terapia y cambia, el resto del sistema se resiste. Tratan de que vuelva a ser como antes, no porque sean malos, sino porque el cambio de uno desestabiliza a todos. Y ahí tenés que bancártela. Tenés que poder sostener tu posición aunque el entorno te presione para volver atrás. Una paciente me contaba que su familia la boicoteaba cada vez que intentaba hacer dieta y ejercicio. Le ofrecían comida, le decían que se estaba obsesionando, que estaba bien como estaba. Al principio no entendía por qué, hasta que se dio cuenta, su madre y sus hermanas también tenían sobrepeso. Y que ella bajara de peso les mostraba que era posible. Y eso las confrontaba con su propia falta de voluntad o decisión para hacerlo. Entonces, preferían que ella también siguiera así, para no tener que mirarse a sí mismas. Es feo darse cuenta de esto. Es feo ver que los que supuestamente te quieren, a veces no quieren tu bien, sino su comodidad. Pero es real y tenés que verlo para poder actuar en consecuencia. No significa dejar de querer a tu familia. Significa entender que cada uno tiene sus propios procesos, sus propias resistencias, y que vos no podés sacrificar tu crecimiento para que ellos no se incomoden. Volvamos al amor, porque el amor es el área donde más confusión hay respecto a esto. Creemos que amar es fusionarse con el otro, es dejar de ser yo para ser nosotros. Y eso es romántico pero tóxico. El amor sano es entre dos personas completas que se eligen, no dos mitades que se necesitan. Cuando vos necesitas al otro para sentirte completo, no es amor, es dependencia. Y la dependencia emocional genera relaciones enfermizas, relaciones donde hay celos, control, manipulación, donde el otro se convierte en tu oxígeno y sentís que sin él no podés respirar. He tenido muchas pacientes mujeres y también algunos hombres, pero estadísticamente más mujeres, que están en relaciones de pareja donde se anularon completamente, donde dejaron su trabajo, sus amistades, sus hobbies, todo para estar disponibles para el otro. Y después me dicen, pero es que lo amo. Y yo les respondo, no, vos dependés emocionalmente de él, que no es lo mismo. El amor no te disminuye, el amor te expande. Si una relación te hace más pequeña, más insegura, más dependiente, no es amor, es otra cosa. Tuve una paciente que estaba en pareja con un tipo que constantemente la menospreciaba, le decía que estaba gorda, que era tonta, que sin él no era nada, y ella aguantaba. Porque en su historia de vida, el amor siempre había venido con maltrato. Su padre la maltrataba y ella aprendió que eso era amor. Entonces buscó inconscientemente a alguien que replicara esa dinámica, porque era lo conocido, y lo conocido, aunque duela, nos hace sentir en casa. Desmontar eso fue un trabajo largo, porque implicaba cuestionar toda su historia vincular. Implicaba darse cuenta de que lo que ella llamaba amor era en realidad abuso normalizado. Cuando finalmente pudo salir de esa relación, pasó por un duelo muy intenso, no solo por la pérdida del vínculo, sino por la pérdida de sus ilusiones, por darse cuenta de que había perdido años de su vida en algo que la destruía. Pero después de ese duelo vino algo hermoso, el reencuentro consigo misma, la posibilidad de construir una vida propia, de descubrir qué le gustaba, qué quería, de empezar a valorarse, y eventualmente conoció a alguien distinto, alguien que la trataba con respeto, con ternura. Y al principio le daba desconfianza, es demasiado bueno, me decía, seguro que esconde algo, porque ella estaba acostumbrada al maltrato y el buen trato le resultaba sospechoso. Tuvimos que trabajar mucho en que pudiera aceptar que sí existían hombres capaces de tratar bien a una mujer, que no todos eran como su padre o como su ex, que ella merecía ser amada sin violencia. Esa es otra cosa importante. Muchas veces no aceptamos el amor que merecemos porque no nos sentimos merecedores. Internalizamos que somos deficientes, insuficientes, y entonces buscamos relaciones que confirmen esa creencia. Es una profecía autocumplida. Si vos crees que no mereces amor, vas a buscar gente que te trate mal, y cuando te traten mal vas a decir, ¿ves? Tenía razón, no merezco amor.
Romper ese círculo requiere trabajar la autoestima. Y la autoestima no se construye con frases motivacionales ni con mirarte al espejo y repetir soy valioso. Se construye con actos, con cada vez que honrás tu palabra, con cada vez que te pones límites y los sostenés, con cada vez que elegís tu bienestar sobre la aprobación ajena. De a poco, con cada pequeño acto de autorrespeto, vas construyendo una imagen más sólida de vos mismo. Vas internalizando que sí valés, no porque seas perfecto, sino porque sos humano. Y eso es suficiente. Ahora quiero hablar de algo que es muy tabú, el egoísmo. Porque cuando uno empieza a poner límites, a decir que no, a priorizar su bienestar, siempre aparece alguien que lo acusa de egoísta. Y tengo que decirte algo, un poco de egoísmo es sano. No el egoísmo patológico donde no te importa nada ni nadie, pero sí un egoísmo sano donde te cuidás, donde te priorizás. No podés dar lo que no tenés. Si vos estás vacío, ¿qué le vas a dar al otro? Si vos estás agotado, ¿cómo vas a cuidar a alguien más? Primero tenés que llenarte vos, tenés que cuidarte vos. Y después, desde la abundancia, podés dar. Es como en los aviones. Las instrucciones dicen, en caso de despresurización, póngase primero la máscara de oxígeno usted y después ayude a otros. No es egoísmo, es sentido común. Si vos te desmayás por falta de oxígeno, no vas a poder ayudar a nadie. Lo mismo en la vida. Si vos te destruís cuidando a otros, eventualmente no vas a poder cuidar a nadie. Ni a ellos ni a vos. He visto muchas cuidadoras, otra vez estadísticamente más mujeres, que se enferman de tanto cuidar, que desarrollan depresión, ansiedad, enfermedades psicosomáticas, porque se olvidaron completamente de sí mismas. Y después sienten culpa por estar enfermas, culpa por fallarle a los que cuidan. Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. La salida es aprender a cuidarse. Y para eso hay que sacarse de la cabeza que el autocuidado es egoísmo. El autocuidado es responsabilidad. Es hacerte cargo de tu propia vida, de tu propio bienestar. Nadie más lo va a hacer por vos. No podés esperar que alguien venga a salvarte, a cuidarte, a decirte que descanses. Sos vos el que tiene que poner los límites, el que tiene que decir basta, el que tiene que priorizarse. Y sí, algunos van a llamarlo egoísmo. Van a tratar de hacerte sentir culpable. Pero eso es problema de ellos, no tuyo. Ellos perdieron a alguien que estaba disponible incondicionalmente. Y obviamente les conviene que sigas así. Pero vos no sos responsable de la comodidad ajena. Sos responsable de tu propia vida. Acá quiero hacer una distinción importante. No estoy hablando de abandono. No estoy diciendo que mandes todo a la mierda y no te importe nada. Estoy hablando de equilibrio. De poder cuidar a otros sin descuidarte a vos. De poder dar sin vaciarte. De poder amar sin perderte. Es un equilibrio difícil de encontrar. Y es dinámico, se reconfigura todo el tiempo. Pero es posible. Vamos a hablar ahora del trabajo, porque el área laboral es otra donde mucha gente se pierde. Trabajan hasta el agotamiento porque creen que eso es ser responsable, porque tienen miedo de decepcionar al jefe, de perder el trabajo, de no ser suficientes, y terminan sacrificando su salud, su familia, su vida en el altar del trabajo. ¿Para qué? ¿Para un sueldo? ¿Para una empresa que te va a reemplazar en unas semanas si te morís? Suena duro, pero es así. Las empresas no son tu familia, no te deben lealtad. Vos sos un recurso para ellas. Y está bien, es una relación de trabajo, pero no confundas eso con algo más. He tenido pacientes que trabajaron 30 años en una empresa, dándolo todo, sacrificando tiempo con sus hijos, con sus parejas, y después los echaron sin contemplación cuando la empresa tuvo problemas financieros. Llegan a mi consultorio destruidos. ¿Cómo pueden hacerme esto después de todo lo que di? Y es desgarrador, porque realmente dieron todo y no fue valorado. La lección ahí es: no des todo, deja siempre algo para vos. Tu trabajo es una parte de tu vida, no tu vida entera. Por más que ames lo que haces, necesitas otras cosas. Necesitas vínculos, hobbies, descanso. Y necesitas poder decir que no. Poder decir, no, no puedo hacer horas extras esta semana. No, no puedo agarrar ese proyecto adicional sin sentir que te van a despedir o que sos un mal empleado. Si tu valor para la empresa depende de que estés disponible 24/7, es un problema de la empresa, no tuyo.
Una organización sana no requiere que su gente se destruya para funcionar. Y si estás en una organización así, pregúntate si querés seguir ahí. A veces la respuesta es sí, por necesidad económica o porque no hay otras opciones. Pero al menos sabelo, al menos reconoce que es una situación tóxica. Y empezá a pensar en salidas posibles. No digo que sea fácil, no digo que todos puedan renunciar mañana, pero sí digo que no naturalices lo que no es natural, no te acostumbres al maltrato laboral, no internalices que es normal vivir estresado, agotado, sin tiempo para nada. Hay otra forma de trabajar. Hay lugares donde se valora el equilibrio vida-trabajo. Hay jefes que entienden que un empleado descansado es más productivo. Existen, no son fantasía. Y si no podés cambiar de trabajo, al menos podés cambiar tu relación con el trabajo, podés poner límites internos, podés decidir que después de cierta hora no contestás mails, que los fines de semana no trabajás salvo emergencia real. Va a ser incómodo al principio, pero es necesario, porque si no, el trabajo te va a consumir, te va a chupar la energía hasta que no quede nada de vos. Volvamos a lo personal. Quiero que pienses en tu vida, ahora mismo, en este momento. ¿Estás viviendo la vida que querés vivir? ¿O estás viviendo la vida que te dijeron que tenías que vivir? No me respondas. Rápido. Toma tiempo. Porque es fácil mentirse. Es fácil decir, sí, estoy bien, cuando no es cierto. Mira tu rutina. ¿Qué porcentaje de tu tiempo lo dedicás a cosas que genuinamente querés hacer? ¿Y qué porcentaje lo dedicás a cosas que haces por obligación, por deber, por miedo? Si el segundo porcentaje es mucho mayor que el primero, hay un problema. Porque estás dejando tu vida pasar sin vivirla realmente. Y sé que vas a decir, Gabriel, pero todos tenemos obligaciones, no podemos hacer solo lo que queremos. Y tenés razón, no somos adolescentes, hay responsabilidades, hay cosas que hay que hacer aunque no tengamos ganas. Pero hay una diferencia entre tener responsabilidades y vivir solo para cumplir con las expectativas ajenas. Entre hacer cosas que no te gustan pero son necesarias y vivir una vida entera que no elegiste. El tema es el equilibrio. Y ese equilibrio cada uno lo tiene que encontrar para sí mismo. No hay una fórmula universal. Para algunos puede ser trabajar en algo que no los apasiona pero les da estabilidad y dedicar su tiempo libre a lo que aman. Para otros puede ser arriesgarse a perseguir su pasión aunque implique inestabilidad. No hay una respuesta correcta. Hay tu respuesta, la que es verdadera para vos. Y para encontrar esa respuesta tenés que escucharte. Tenés que bajar el ruido externo y preguntarte, ¿yo qué quiero? No tu mamá, no tu pareja, no tus amigos, vos. Es una pregunta simple pero tremendamente difícil, porque muchos hemos pasado tanto tiempo escuchando a otros que ya ni sabemos qué es nuestra voz y qué es eco de voces ajenas. Acá es donde el proceso terapéutico puede ayudar, porque en ese espacio seguro, donde no hay juicio, donde nadie te dice qué deberías hacer, podés empezar a explorar qué querés realmente. Y muchas veces aparecen cosas que asustan. Aparece que querés divorciarte, que querés cambiar de carrera, que querés mudarte a otro país, que no querés tener hijos, que querés tener hijos, que querés ser artista, que querés estar solo. Aparecen esos deseos que tenías enterrados porque eran inaceptables, porque iban contra lo que se esperaba de vos. Y ahí empieza el trabajo real. ¿Qué vas a hacer con esos deseos? ¿Los vas a seguir enterrando? ¿O vas a tener el coraje de darles lugar? No digo que tengas que actuar impulsivamente. No digo que mañana renuncies a tu trabajo y te hagas músico callejero. Pero sí digo que reconozcas ese deseo, que lo valides, que empieces a ver qué pasos, por pequeños que sean, podés dar en esa dirección. Porque vivir con deseos enterrados te enferma, te deprime, te llena de resentimiento. Y después ese resentimiento lo descargas en los que tenés cerca. He visto muchas parejas donde uno de los dos está resentido porque sacrificó sus sueños por la familia y después hace pagar ese sacrificio a la pareja y a los hijos. Se convierte en alguien amargo, crítico, difícil, y lo terrible es que nadie le pidió ese sacrificio. Fue una decisión propia. Pero como no se hicieron cargo de esa decisión,
La viven como algo que les fue impuesto y culpan a los demás. Eso es inmadurez emocional. Es no hacerse cargo de las propias elecciones. Porque sí, vos elegiste. Tal vez elegiste con miedo, tal vez con presión, pero elegiste. Y ahora tenés que hacerte cargo de esa elección o cambiarla. No podés vivir culpando a otros por tu vida, porque tu vida es tuya. Y si no te gusta, solo vos podés cambiarla. Nadie va a venir a salvarte. No va a aparecer un héroe que resuelva tus problemas. No vas a ganar la lotería. No va a pasar un milagro que cambie todo. Si querés una vida distinta, tenés que construirla vos, con trabajo, con coraje, con persistencia. Y es agotador, sí, pero es lo único que hay. No hay atajos, no hay soluciones mágicas. Lo que sí hay es el día a día, las pequeñas decisiones que tomás todos los días, esas decisiones que parecen insignificantes, pero que con el tiempo determinan tu vida. Cada vez que decís sí cuando querés decir no, te traicionás un poco. Cada vez que callás lo que pensás por miedo al conflicto, te perdés un poco. Y esas traiciones pequeñas se acumulan. Y un día te despertás y no te reconoces. Pero también funciona al revés. Cada vez que honrás tu verdad, aunque tiemble la voz. Cada vez que pones un límite, aunque te cueste. Cada vez que elegís tu bienestar, aunque alguien se enoje. Estás construyendo una versión más sólida de vos mismo. Estás recuperando tu poder. Porque poder es eso. Capacidad de acción. Capacidad de elegir. Y cuando vivís para el otro, le das tu poder al otro. Le das la capacidad de decidir sobre tu vida. Recuperar tu poder es recuperar tu vida. Es volver a ser el protagonista de tu historia, no un personaje secundario en la historia de otro. Y sí, va a haber pérdidas. Vas a perder gente que solo te quería cuando eras funcional para ellos. Vas a perder relaciones que se sostenían en tu sometimiento. Y eso duele. Pero lo que ganás es invaluable. Te ganás a vos mismo. Y al final del día, vos sos lo único que tenés garantizado. La gente puede irse, los trabajos pueden perderse, las circunstancias pueden cambiar, pero vos te tenés a vos. Entonces mejor tener una buena relación con esa persona con la que vas a pasar toda tu vida. ¿Cómo se construye esa buena relación con uno mismo? Con autoconocimiento, con compasión, con límites, con coherencia. Autoconocimiento es mirarte honestamente, ver tus luces y tus sombras, reconocer tus miedos, tus deseos, tus patrones. Es sacarte la máscara incluso cuando nadie te mira. Compasión es tratarte con amabilidad cuando te equivocás. No flagelarte, no exigirte perfección, entender que sos humano y que está bien cometer errores. Límites es saber hasta dónde llegás, qué estás dispuesto a tolerar y qué no. Es poder decir basta cuando hace falta. Coherencia es que lo que pensás, lo que decís y lo que haces estén alineados. Es no traicionarte, es ser congruente con tus valores. Cuando lográs esto, aunque sea en parte, hay una paz interna que es impagable. Una sensación de estar en casa con vos mismo, de no necesitar huir de tu propia compañía. Porque mucha gente se la pasa huyendo, huyendo de sí mismos, llenando cada minuto con ruido, con pantallas, con gente, con actividades, cualquier cosa con tal de no quedarse a solas con sus propios pensamientos. Y entiendo por qué. Porque quedarse a solas con uno mismo puede ser incómodo. Pueden aparecer cosas que preferirías no ver, dolor, soledad, culpa, vergüenza. Pero si no lo ves, no lo podés procesar. Y si no lo procesás, queda ahí, enquistado, infectando tu vida. Por eso la terapia es tan importante. Porque es un espacio donde podés mirar eso que duele con alguien que te acompaña. Donde podés procesar lo no procesado. Donde podés ponerle palabras a lo que no tenía nombre. Y una vez que lo nombrás, pierde parte de su poder. Una vez que lo ves, podés hacer algo al respecto. No digo que sea fácil. El trabajo terapéutico es duro. Hay sesiones donde salís peor que como entraste. Porque tocaste una herida y duele.
Pero ese dolor es necesario, es el dolor de la curación, no de la herida. Es como cuando te sacan un clavo del pie, duele sacarlo. Pero si no lo sacás, la infección empeora y eventualmente cuando cicatriza podés caminar sin dolor. Lo mismo con las heridas emocionales. Hay que animarse a mirarlas, a tocarlas, a procesarlas. Y eso implica atravesar dolor. Pero del otro lado hay liberación. Volvamos al título de esta charla, que todo te importe un carajo. Espero que a esta altura entiendas que no se trata de indiferencia nihilista. No se trata de no importarte nada. Se trata de discernimiento, de saber qué merece tu energía emocional y qué no, de poder distinguir entre lo que es tuyo y lo que es del otro. Se trata de dejar de cargar mochilas que no te corresponden, de soltar la necesidad de controlar lo incontrolable, de aceptar que no podés salvar a todos, de entender que no le vas a caer bien a todo el mundo y que está bien. Se trata de priorizar tu paz mental por sobre la aprobación externa, de cuidar tu energía, de elegir tus batallas, porque no podés pelear todas las batallas, no tenés energía infinita. Y si la gastás toda en cosas que no importan, no te queda nada para lo que sí importa. ¿Qué importa entonces? Esa es tu decisión. Nadie puede decirte qué debería importarte. Es algo que cada uno tiene que decidir para sí. Para algunos será la familia, para otros el trabajo, para otros el arte, para otros el activismo social. No hay respuestas universales. Pero sí hay una guía, que sean elecciones conscientes. Que seas vos quien decide qué importa, no el mandato social. Que puedas decir, elegí que esto me importe y elegí que esto otro no. Esa capacidad de elección es libertad. Y la libertad es lo más humano que hay, porque los animales actúan por instinto. Los humanos podemos elegir, podemos cuestionar, podemos decidir hacer las cosas diferente a como las hicieron nuestros padres. Y eso es hermoso y aterrador a la vez, porque implica responsabilidad. No podés culpar a nadie más. Sos vos. Tu vida es el resultado de tus elecciones. Y si tu vida no te gusta, tenés que mirar qué elecciones te trajeron acá y qué elecciones distintas podés empezar a hacer. No es tarde. Nunca es tarde mientras estés vivo. Conozco gente que cambió su vida a los 60, a los 70. No es lo ideal, obvio. Mejor hacerlo antes. Pero siempre se puede. Lo que no se puede es recuperar el tiempo perdido. Eso está perdido para siempre. Entonces no sigas perdiendo tiempo. No esperes a que pase algo, a que todo esté perfecto, a tener la certeza absoluta. La certeza no existe. La vida es incertidumbre y hay que animarse a caminar en la niebla, a dar pasos sin saber exactamente dónde vas a caer. Pero eso es vivir, eso es estar vivo. El que solo hace lo seguro, lo predecible, lo aprobado, no está viviendo plenamente, está sobreviviendo, está cumpliendo un guión. Y vos no viniste a este mundo a cumplir un guión, viniste a vivir tu vida, tu única, irrepetible, preciosa vida. No la desperdicies tratando de ser quien se supone que deberías ser. Sé quién sos, con todas tus contradicciones, tus miedos, tus rarezas, porque eso que sos cuando nadie mira, eso que aparece cuando te permitís ser auténtico, eso es lo más valioso que tenés. No lo escondas, no lo disfraces, mostralo, aunque te rechacen algunos. Los que te rechacen por ser quien sos no son tu gente. Y está bien. No necesitas caerle bien a todo el mundo. Necesitas caerle bien a tu gente. A los que te ven, te valoran. Te eligen por quien sos. Y esa gente existe, te lo aseguro. Existe gente que va a amarte por ser exactamente quien sos. No por quien pretendés ser, por quien sos. Pero para encontrar esa gente, primero tenés que animarte a ser vos. Porque si siempre usás máscara, vas a atraer gente que ama la máscara. Y después vas a estar en vínculos donde no podés sacarte la máscara nunca, donde tenés que estar actuando constantemente. Eso agota, eso te vacía y eventualmente te enfermas. La autenticidad es sanadora. Poder ser quien sos, sin editar,
sin filtro, es de las experiencias más liberadoras que existen. Y sí, es vulnerable, porque si mostrás quién sos realmente y te rechazan, duele mucho. Porque te rechazaron a vos, no a una versión actuada. Pero es un riesgo que hay que correr, porque la alternativa es vivir escondido. Y eso no es vida. Además, ¿sabes qué? La mayoría de las veces cuando te animás a ser auténtico, la gente responde bien, porque tu autenticidad les da permiso a ellos para ser auténticos también. Todos estamos cansados de las máscaras. Todos queremos conexiones reales. Pero alguien tiene que animarse primero. Alguien tiene que bajar la guardia. Que seas vos. Anímate a bajar la guardia, a mostrarte, a decir lo que pensás, a mostrar lo que sentís. No siempre, no con todo el mundo. Hay que tener criterio. Hay contextos donde cierta formalidad es necesaria, pero en tus vínculos cercanos, con la gente que importa, permitite ser vulnerable. La vulnerabilidad crea intimidad. La perfección crea distancia. Cuando vos mostrás que tenés miedos, dudas, errores, el otro se puede acercar, porque puede identificarse, porque el otro también tiene miedos, dudas, errores, pero cuando pretendés ser perfecto, el otro siente que no está a tu altura y se aleja, o trata de mostrarte también su propia perfección y terminan en una relación de poses, no de personas. Entonces baja la pose, sacate la máscara, mostrate imperfecto, pedí ayuda cuando la necesitas, admití cuando no sabes, reconocí cuando te equivocaste. Eso no es debilidad, es fortaleza, porque sé, necesita coraje para ser vulnerable, y en esa vulnerabilidad compartida se construyen los vínculos reales, los que te sostienen cuando el mundo se cae, los que te acompañan en lo oscuro, los que celebran tus éxitos sin envidia. Esos vínculos no se construyen en la superficie, se construyen en la profundidad. Y para llegar a la profundidad hay que bucear, hay que animarse a hablar de lo que duele, de lo que asusta, de lo que nos avergüenza. Y para poder hacer eso con el otro, primero tenés que poder hacerlo con vos. Tenés que poder mirarte honestamente. Ver tus partes oscuras sin juzgarte con crueldad. Todos tenemos oscuridad. Todos tenemos pensamientos que nos avergüenzan. Todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros. Y está bien. Eso es ser humano. No sos tus mejores momentos, pero tampoco sos tus peores. Sos todo. Sos el compendio de cada decisión, cada experiencia, cada emoción. Y no tenés que ser perfecto, tenés que ser genuino. Eso es suficiente. El mundo ya está lleno de gente pretendiendo. Necesitamos más gente real. Gente que se anime a ser quien es. Gente que inspire a otros a hacer lo mismo. Sé esa persona. Sé el que se anima. Porque el mundo cambia de a uno. Si vos cambiás, tu entorno cambia. Y eso genera una onda expansiva. He visto pasar por mi consultorio suficiente gente como para saber que el cambio es posible, que no estamos condenados a repetir, que podemos elegir diferente. Pero ese cambio no viene de afuera, viene de adentro. Viene de la decisión de mirarte, de conocerte, de trabajar en vos. Y es un trabajo de todos los días. No es algo que haces una vez y listo. Es un compromiso continuo con tu propio crecimiento. Habrá días donde te olvides, donde vuelvas a los viejos patrones. Y está bien. No es fracaso. Es parte del proceso. Lo importante es que te des cuenta y vuelvas a elegir, porque cada día es una nueva oportunidad. Cada día podés elegir de nuevo. Podés elegir ser más auténtico, más fiel a vos mismo, más libre. Y con cada elección en esa dirección, te vas convirtiendo en la persona que querés ser. No de golpe, de a poco, pero vas llegando. Y un día te mirás al espejo y reconoces a esa persona. Y te das cuenta de que te gustás, que te respetás, que podés vivir con vos mismo en paz. Eso es el premio. Esa es la recompensa por el trabajo. La paz interna, la congruencia, la sensación de que tu vida es tuya. No es que todo esté perfecto. Seguirán habiendo problemas, dificultades, dolor. Pero ya
No estás viviendo en contradicción constante. Ya no estás traicionándote todo el tiempo. Y eso cambia todo, porque podés enfrentar lo que venga desde un lugar sólido, desde tu centro, no desde la necesidad desesperada de aprobación. Entonces, te dejo con esta reflexión. ¿Qué tenés que soltar? ¿Qué expectativas ajenas estás cargando que no te corresponden? ¿Qué te estás perdiendo de vos mismo por estar tratando de ser quien otros quieren que seas? Pensalo, escribilo y empezá, aunque sea con pequeños pasos, a soltar lo que no es tuyo, a recuperar lo que sí lo es, porque tu vida te está esperando. La vida que podrías estar viviendo si te permitieras ser quien realmente sos. Y esa vida solo puede empezar cuando le des permiso, cuando te des permiso. Nadie más puede dártelo. Está en vos. Siempre estuvo en vos. Así que te desafío. Esta semana, hace una cosa, una sola cosa, que sea genuinamente para vos. Algo que hayas estado postergando porque no es momento, porque qué van a decir, porque tengo otras prioridades. Una cosa, la que sea. Puede ser retomar un hobby, puede ser tener esa conversación difícil que estás evitando, puede ser decir que no a algo a lo que siempre decís que sí, una cosa. Y observá qué pasa, observá cómo te sentís, observá las reacciones de los demás, pero sobre todo observá tu propia reacción y después volvé a hacerlo. Y otra vez, hasta que se vuelva natural, hasta que vivir para vos ya no sea la excepción sino la regla, porque mereces vivir tu vida, mereces ser feliz, mereces que tu existencia sea algo más que el cumplimiento de expectativas ajenas. Y sé que es difícil, sé que asusta, sé que implica pérdidas, pero también sé que vale la pena, porque del otro lado está la libertad, y la libertad es el mayor regalo que te podés dar. Entonces, que todo te importe un carajo, pero elegí vos qué. Elegí conscientemente qué merece tu energía y qué no. Y después vivilo con todo, con valentía, con autenticidad, con la certeza de que tu vida te pertenece. Y si alguien tiene un problema con eso, bueno, que le importe un carajo también, porque no es tu responsabilidad vivir según los parámetros de otro. Tu responsabilidad es con vos, con tu verdad, con tu vida. Y en esa responsabilidad hay una belleza tremenda, porque es ahí donde aparece lo más genuino del ser humano, cuando se anima a pararse en su verdad, aunque esté solo, cuando elige su camino, aunque sea el menos transitado. Ahí está la potencia, ahí está la vida en mayúsculas, no en la comodidad de hacer lo que se espera, sino en el riesgo de hacer lo que elegís. Así que elegí cada día, y que esa elección sea tuya, solo tuya, porque al final cuando mires para atrás, lo único que va a importar es si viviste tu vida o la vida de otro. Si fuiste vos o fuiste el personaje que otros esperaban, y si elegís ser vos, te prometo algo. Vas a tener menos aplausos, pero más paz. Menos likes, pero más autenticidad. Menos gente, pero la gente correcta. La que te ve, te valora, te elige. Y eso, créeme, es más que suficiente. Vivir tu vida no es egoísmo, es honestidad, es coraje, es amor propio. Y desde ese lugar, desde ese centro sólido, podés amar mejor a los demás también. Porque ya no amás desde la carencia, sino desde la plenitud. Entonces sí, que todo te importe un carajo. Que te importe un carajo el juicio ajeno. Que te importe un carajo no ser perfecto. Que te importe un carajo no caerle bien a todos. Y cuidá, como oro, lo que sí importa. Tu esencia, tus valores profundos, tu paz, tu libertad de elegir. Eso es lo único que verdaderamente te pertenece y nadie puede quitártelo a menos que vos se lo des. Así que no lo des, guardalo, protégelo y vivilo. Llegamos al final de esta charla y quiero dejarte con un ejercicio para esta semana. Agarrá un papel y escribí arriba cosas que me importan por mandato versus cosas que me importan de verdad. Hacé 2 columnas y sé brutalmente honesto. En la primera columna,
Poné todo lo que sentís que tenés que hacer, ser, sentir, todo lo que viene de afuera. En la segunda, poné lo que genuinamente te importa, lo que elegirías incluso si nadie te lo pidiera. Y después mirá esas columnas, mirá la proporción. ¿Cuánto de tu vida está en la primera columna? ¿Cuánto en la segunda? Y pregúntate, ¿cómo puedo ir moviendo cosas de la primera columna a la basura para tener más espacio para la segunda? No va a pasar de un día para el otro. Pero empezá hoy. Y si te sirvió esto que te compartí, suscríbete al canal. Déjame en los comentarios qué de todo esto resonó con vos. Y compartilo con alguien que creas que lo necesita. Porque esta información, este conocimiento puede cambiar vidas. Y tal vez haya alguien en tu entorno que está atrapado en la necesidad de aprobación y no encuentra la salida. Podés ser vos el que le muestre que hay otra forma, que se puede vivir distinto, y esa es la mejor forma de agradecer lo que recibiste, pasándolo, haciendo que circule, ayudando a otros a encontrar su libertad. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y sobre todo, anímate a vivir tu vida, no la de nadie más, la tuya. Un abrazo grande.